La virginidad perpetua de María. Hola católicos, les habla el antidiablo. Una de las enseñanzas más controversiales de la Iglesia Católica tiene que ver con la virginidad perpetua de María. Durante siglos a ustedes les han enseñado que después de nacer el Mesías, María permaneció virgen, aún estando casada con José. Pero se ha comprobado que esto es falso y la Biblia muestra claramente que la enseñanza católica de que María permaneció virgen es una mentira, y paso a demostrarlo bíblicamente. Cuando la Biblia nos habla del nacimiento de Jesús, enseña claramente que nació de María siendo virgen, como dice en Lucas capítulo 1 versos 34. María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Esto significa que era virgen. Pero decir que después del nacimiento de Jesús, José no le tocó, contradice a la Biblia descaradamente. La Biblia no enseña en ningún lugar que María dejó de cumplir con su papel como esposa de José. En Mateo 12 versos 46 y 47. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero José no tuvo relaciones conyugales con ella, hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Esto quiere decir que tuvieron relaciones conyugales después del nacimiento del Mesías. La Biblia enseña que el Señor tenía otros hermanos y hermanas, demostrando que María y José continuaron con un matrimonio normal y estable, como lo dice en Mateo capítulo 13 versos 55 al 56. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Este verso demuestra que María y José tuvieron más hijos, los hermanos de sangre de Jesús. Pero los líderes católicos tratan de ocultar esta verdad, y te enseñan que estos hermanos eran sus discípulos, que se llamaban hermanos entre ellos. Pero la Biblia dice que sus hermanos no creían en Jesús. Juan capítulo 7 versos 3 al 5. Y sus hermanos le decían: sal de aquí, vete a Judea, para que tus discípulos vean las obras que haces. En el verso 5, dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Aquí vemos claramente que los hermanos de Jesús no son sus discípulos, porque la Biblia enseña que sus hermanos no creían en él, pero es obvio que sus discípulos sí creían. El Evangelio de Juan nos enseña la profecía de un salmo cumplirse. En él, Jesús nos dice que tiene hermanos y hermanas físicas. Juan 2, 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me comió. Esta profecía está en el Salmo 69 versos 8 y 9. He sido extraño para mis hermanos, y soy extraño a los hijos de mi madre. El celo de tu casa me consume, y los denuestos de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. ¿Por qué era Jesús extraño a los hijos de su madre María? Porque sus hermanos no creían en él. Cuando dice los hijos de mi madre, es claro que está hablando de los hijos de María y José, sus hermanos de sangre. Los católicos mienten al decir que María es la madre de todos. Esto es falso. Mateo 12, 46 y 47. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera, y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Note que no dijo: nuestra madre y nuestros hermanos están afuera. Es obvio que el Mesías nunca enseñó la veneración a su madre. En una ocasión alguien quiso mostrarle veneración a María en Lucas 11 versos 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. ¿Lo puede ver usted? El Mesías enseñó que hasta María era más bienaventurada por guardar la palabra que por ser la madre del Mesías. En otros versos, se muestra claramente que nadie se dirige a María como la madre de todos. Hechos 1, 14. Todos estaban en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nuevamente note, y no dejes que tu corazón se endurezca ante la verdad. Aquí no dice con nuestra madre María y nuestros hermanos. Hemos comprobado que la Biblia no enseña que María inició una vida de abstinencia sexual. La Biblia no dice nada que José y María se separaron, y tampoco dice que María abandonara a José después de nacer Jesús. Ahora que conoces la verdad que te da la Biblia, tienes dos cosas por hacer. 1. Ignorar a la Biblia, seguir creyendo esa mentira que te enseñan, sabiendo que va en contra de Dios, y hacer como que nada pasó engañándote a ti mismo. O 2. Creerás a la Biblia, aceptarás que las enseñanzas católicas son mentiras, inventadas por los hombres, y escaparás de esa religión, que solo se empeña en contradecir a Dios.
Pero solo tú decidirás si creer a la mentira católica o creer a Dios. Paz sea sobre vosotros.